buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a otra webinar en donde en el día de hoy estaremos hablando de sistemas de telegestión para alumbrado público como una estrategia de incorporación de ciudades inteligentes o territorios inteligentes, las denominadas Smart Cities en inglés. Damos la bienvenida a todas las personas, a los 105 registrados y los 28 que en este momento se encuentran en línea conectados con nosotros. Hola Drago Dushi, Lorenzo Moya, Iván Arancibia. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en este espacio que crea Andinalink para reflexionar acerca de las posibilidades y oportunidades que ofrecen las ciudades inteligentes para la transformación de los territorios y como oportunidades muy significativas de negocios para emprendedores y particularmente para todos los operadores de telecomunicaciones. Recuerden que esta webinar estará disponible en la página de Andinalink Smart Cities para que la puedan ver de forma sincrónica posteriormente. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Andinalink Virtual, de tal manera que no solamente va a estar en este espacio, sino que si alguno de sus amigos se perdió la conferencia, alguien en su empresa, en su organización, no pudo estar presente, pues entonces va a poder verla de manera sincrónica. Alexander Berger Núñez, muy buenas tardes también para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en la web. Para hablar de la telegestión del alumbrado público, que es tal vez uno de los temas que teníamos deuda de tratar, porque hemos hablado en varias ocasiones de las posibilidades que ofrece un buen alumbrado público, de cómo solamente las luminarias de LED generan un ahorro muy significativo, que casi se pagan solas en el reemplazo respecto a las luces halógenas, de cómo esto ha transformado significativamente las ciudades, de cómo ayuda a la disminución del crimen porque mejora la visibilidad en ciertas zonas oscuras. Todo esto lo hemos abordado, pero no hemos tratado un tema que es muy importante y es cómo gestionarlas, y particularmente cómo gestionarlas de forma remota con sistemas tecnológicos de última generación, y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para tal efecto, tenemos aquí a Guido Kevin Justo, quien trabaja con una empresa que se llama Smart Nation S.A. Él es el director comercial para América Latina, es el encargado de todo el tema de desarrollo de nuevos negocios y proyectos de telegestión en alumbrados públicos en el área de IoT o Internet de las Cosas para la región de América Latina. Es también responsable de todo el componente de obtención y mantenimiento de cartera de clientes del sector público y privado, de implementación de estrategias comerciales en nuevos mercados, de desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes, de utilización de telegestión para el alumbrado público como vertical principal en las organizaciones, y tiene una amplísima experiencia de muchísimas empresas en las que ha trabajado como consultor, como responsable de marketing, como analista senior de comercio internacional, como gerente de productos, como jefe de abastecimiento. Él es licenciado en comercio internacional de la Universidad de Palermo, tiene un terciario superior en aduanas y comercio exterior en el Instituto de la Ribera, y hizo bachillerato bilingüe en el Isla International School, pues tiene una serie de diplomados y seminarios desarrollados con estos temas y unas competencias profesionales en el área, lo cual lo convierte en una persona muy conocedora, no solamente por el cargo que ocupa, por la actividad o el rol que desempeña en el interior de la Nation, sino por todo el conocimiento que tiene en este terreno de la gestión de proyectos para la telegestión del alumbrado público y servicios conexos. Ese es el tema entonces del que estaremos hablando hoy. Quiero darle entonces muy cordialmente la bienvenida a Kevin, quien nos acompaña y va a hacer una exposición respecto de estos temas. Recuerden que a medida que Kevin va hablando, ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat y al final yo las voy a estar retomando para trasladárselas a Kevin en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por compartir tus conocimientos, Kevin, con todo nuestro público de Andinalink Smart Cities. Bienvenido. Gabriel, te agradezco muchísimo por la presentación que hiciste sobre mí, sobre la empresa y la experiencia que tengo. Agradecerles el espacio a Andinalink por prestarnos este espacio para poder abordar la temática de telegestión de alumbrado público. Y sin más, bueno, les voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que hemos realizado para poder desarrollar el tema en sí mismo, ¿sí? La telegestión de alumbrado público en el marco de las ciudades inteligentes. Si podés confirmar, Gabriel, si se ve bien la presentación en este momento, yo te agradezco mucho. Sí, señor. Estoy viendo perfecto una foto de la ciudad, sistema de telegestión para alumbrado público, perfecto. Excelente. Antes de abordar qué es la telegestión del alumbrado público,
cuáles son los beneficios tangibles de haber incorporado telegestión de alumbrado público, cómo hay un beneficio más allá de lo que se transita con el recambio de vapor de sodio, mercurio u otras tecnologías a LED. Quiero comentarles un poquito de a qué nos dedicamos nosotros como empresa, así Smart Mellon, a qué se dedica como tal, y cuál es la experiencia que ha transitado hasta el momento, ¿sí? Nosotros en Smart Mellon somos una empresa de capitales argentinos, ¿sí? Nos ubicamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos presencia hoy en día en toda Latinoamérica y nos dedicamos pura y exclusivamente a diseñar, desarrollar y fabricar sistemas de telegestión de alumbrado público, es decir, que abordamos todos los componentes del sistema que se involucran en el momento de comercializar o desarrollar una solución de telegestión de alumbrado público. No es tan solo el equipo físico que se monta sobre la luminaria, sobre un tablero de distribución de energía para lo que es el alumbrado público, sino que también desarrollamos todo lo que es el firmware de los equipos y todo lo que es el software que a fin de cuentas es lo que termina usando el usuario final, el municipio, el quien realiza mantenimiento, la distribuidora eléctrica, entre otros interventores dentro de la infraestructura del alumbrado público, ¿sí? Smart Mellon como tal, para que ustedes tengan una noción, tiene unos 4 años y medio en el mercado, ¿sí? Y desde entonces hemos comercializado, o mejor dicho, hemos abarcado a más de 100.000 luminarias que estamos telegestionando hoy en día en toda Latinoamérica, siendo el caso más grande de éxito que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, con más de 60.000 puntos de telegestión que están operando en este momento, ¿sí? En vivo. La ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en materias de recambio de iluminación a LED con telegestión, ¿sí? Siendo que comenzó su recambio de sodio a LED en 2013. Hay 90.000 luminarias de Philips que son luminarias de Philips también con telegestión de ellos. Y el restante del parque, estas 60.000 que yo les comentaba, nosotros las estamos telegestionando desde el 2018, ¿sí? Después tenemos proyectos en Colombia, en la región norte de Santander, tenemos proyectos en Ecuador, en la zona de Ibarra, tenemos proyectos en Rivera, en Uruguay, tenemos varias ciudades de Argentina que están siendo telegestionadas por nosotros, tenemos pilotos desarrollados en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, en Lima, Perú, y diversos pilotos también colocados en diferentes municipios de Colombia, también mismo en Panamá y en México. Con lo cual, de vuelta, es simplemente para hacer una síntesis de que lo que venimos a aportar a esta conferencia básicamente es la experiencia de haber transitado todos estos puntos que estamos ayudando a que los municipios entiendan cuál es la información que nos otorga la infraestructura del alumbrado público, ¿sí? Para poder dar solución, o mejor dicho, cuáles son las soluciones que sirven para mejorar las prestaciones o la infraestructura del alumbrado público. Nosotros tenemos básicamente tres variantes de sistemas o productos que podemos ofrecer, que van desde la menor funcionalidad hasta la mayor funcionalidad para poder abordar, obviamente, y eficientizar la gestión del alumbrado público. Primeramente, lo que van a ver en el margen inferior izquierdo de este slide sería lo que sería una gestión offline, ¿sí? O una gestión, por así decirlo, sin equipos o sin dispositivos de terreno, donde los municipios con menor presupuesto o aquellos que todavía no están en condiciones económicas de incorporar dispositivos de terreno, están en una situación que no están para hacer grandes inversiones, pero quieren tener reluciente todo lo que es su inventario, cuándo se han instalado los artefactos, cuándo se han realizado los mantenimientos pertinentes, cuándo se han ejecutado garantías, y ellos quieren tener todo ese inventario, toda esa información que es realmente valiosa, la quieren tener en una base de datos y en un front, en un aplicativo web, por así decirlo, que les muestre toda esta evolución. Nosotros eso lo ofrecemos en una variante bien, por así decirlo, básica, que sería lo que es la gestión de inventario. Cuando los municipios ya tienen la posibilidad de realizar una mayor inversión, ya han hecho la transición a LED y están ahora evaluando realmente eficientizar y mejorar el servicio de iluminación pública, ya pueden empezar a incorporar lo que son equipos de terreno, ¿sí? Lo que vamos a ver en el centro de la pantalla es el controlador de tableros, ¿sí? O lo que nosotros denominamos telegestión por circuito, que es un equipo que, si bien no va montado sobre la luminaria, nos permite identificar toda la línea o el cuadro, mejor dicho, de donde están colocadas las luminarias, ¿sí? Los tableros, es muy común en Latinoamérica que existan tableros de distribución de energía
pura y exclusivamente abocados a los circuitos de alumbrado público, con lo cual un equipo de estos montados sobre esos tableros nos van a permitir identificar y poder relevar y obtener información detallada de todos los circuitos donde está operando ese tablero. ¿Sí? Vamos a poder determinar si hay fallas de energía desde la distribuidora eléctrica, vamos a poder saber si hay luminarias en falla dentro de los circuitos, si existen agentes externos que se estén conectando a los circuitos y están realizando demandas de corriente que no son pura y exclusivamente del alumbrado público, entre otras funcionalidades que después vamos a repasar más en detalle. Y por último, seguramente lo que más conocen ustedes o lo más tradicional o lo más popular, por así decirlo, es el nodo de telegestión individual, que es el nodo que se coloca encima de la luminaria en una base que se llama tradicionalmente base NEMA, ¿sí? Que puede ser de 3, de 5, de 7 pines, y que reemplazaría lo que comúnmente se llama fotocontrol, ¿sí? Lo que es la telegestión individual obviamente nos permite una mayor funcionalidad porque controlamos granularmente cada luminaria y podemos individualizar fallas, podemos encender y apagar luminaria por luminaria, podemos realizar calendarios personalizados para generar eficiencia energética, obviamente generar eficiencia en el mantenimiento, pero bueno, estos son elementos que yo voy a entrar en detalle más adelante en la presentación, ¿sí? Pero antes de eso, quiero explicarles cómo básicamente descomponer los sistemas de telegestión y explicarles brevemente cómo funcionan estos, ¿sí? En lo que respecta a la telegestión individual, nosotros vamos a ver que tenemos un nodo colocado en cada luminaria que, independientemente de la tecnología de comunicación que haya seleccionado el municipio, la distribuidora eléctrica o la empresa que realiza mantenimiento, ¿sí? Van a reportar hacia un centro de control, ¿sí? Hacia un servidor cloud. Nosotros, particularmente en SmartMation, utilizamos servidores cloud de Amazon Web Services, ¿sí? Donde no tan solo se va a alojar el dato que ha coleccionado el nodo de telegestión, ¿sí? Sino que también se aloja el front-end de la plataforma, que es el centro de monitoreo y control, que es lo que están viendo aquí por la derecha, ¿sí? De igual manera, el control grupal va a va a recabar los datos de toda la infraestructura, pero lo va a hacer por líneas o por cuadros, ¿sí? Como el gráfico que están viendo en el margen inferior derecho, ¿sí? Con lo cual no vamos a tener un conocimiento individualizado de cada luminaria, pero sí vamos a tener un conocimiento general de una línea o un cuadro de alumbrado, ¿sí? Son soluciones generalmente más económicas, que tienen un poco menos de funcionalidades, por así decirlo, pero que nos permiten eficientizar de una buena manera la gestión del alumbrado público. Volviendo un poco al slide del principio, donde yo les explicaba que nosotros, dentro de nuestro portfolio nosotros ofrecemos lo que es la gestión de inventario, telegestión grupal y telegestión individual, abordando ahora pura y exclusivamente lo que es la gestión de inventario. La plataforma, ¿sí? Nos permite poder empadronar y georreferenciar absolutamente todos los elementos que componen la infraestructura del alumbrado público. Y esto no es tan solo la luminaria per se, sino que una luminaria tiene que estar asociada a una columna, a un tipo de pescante, tiene que estar asociada a un tablero que le suministre energía, tiene que tener una persona o un grupo de trabajo que le realice mantenimiento, con lo cual es poder gestionar toda esa información dentro de una plataforma, ¿sí? Vamos a poder saber en qué momento los artefactos o los tableros fueron instalados, cuándo se ejecutaron garantías, recambios. Es decir, vamos a poder mantener el historial de vida de una manera offline, sin tener dispositivos de terreno en este caso, de toda la infraestructura del alumbrado público. Y eso es muy importante y eso es una información que muchos municipios hoy no cuentan, ¿sí? Y no están sacándole el jugo, por así decirlo, a las adquisiciones que han hecho de alumbrado LED o el correcto mantenimiento del alumbrado LED o de vapor de sodio, ¿sí? La idea de ofrecer esta plataforma es que los municipios o quien tenga la potestad sobre la infraestructura de alumbrado pueda empezar a gestionar la información de una manera correcta. Como les había comentado, ya cuando los municipios tienen la posibilidad de incorporar equipos de terreno, en la primera variante que nosotros estamos ofreciendo es lo que es la telegestión grupal, ¿sí? Este equipo, y tanto este equipo como el nodo de telegestión individual, tienen la concepción de que pueden operar de manera autónoma, ¿sí? Es decir, la idea de estos equipos es que se instalen en terreno, ¿sí? Uno pueda configurarle desde la plataforma toda la información y parametrizarlo de manera tal que opere como el municipio, como la intendencia desea o tiene definido que opere esa cantidad de circuitos, esa cantidad de luminarias, y después este equipo va a ser el encargado de reportarnos en todo momento, ¿sí? Cómo está operando la infraestructura versus lo que nosotros habíamos esperado que operase esa infraestructura, ¿sí?
Este equipo particularmente, si ven aquí en la imagen, van a ver que opera 100% a través de una red celular. ¿Sí? Este equipo tiene la posibilidad de operar con 2G o con Narrowband IoT o con LTE Cat M1. ¿Sí? Cada equipo de estos, es decir, cada tablero va a llevar una tarjeta SIM. Tiene al mismo tiempo la posibilidad de contar con una antena de GPS, ¿sí? Que la utiliza en todo momento, obviamente, para saber cuándo sale y cuándo se pone el sol. Es decir, podemos optimizar los tiempos de encendido y apagado de cada circuito, ¿sí? En función de la latitud y la longitud que puede reportar a través de la antena celular. Podemos detectar lo que son las fallas por circuito, como les comentaba anteriormente. Es decir, vamos a saber, por ejemplo, si tuviéramos instalaciones trifásicas, bifásicas o monofásicas, vamos a poder saber por fase cuál es el voltaje de operación de la fase, si tuviera algún alto o bajo voltaje, si hubiera algún contactor pegado dentro del tablero. Toda esta información la va a poder incorporar a través de los sensores de contacto seco que posee el equipo para la entrada de datos. Y no menor es, bueno, además de toda esta información que nosotros podemos ayudar al municipio, que presta el servicio de entender cuáles son las fallas, es también entender cuál es el consumo energético del parque que se está telegestionando. ¿Y esto por qué? Porque es muy común aquí en Latinoamérica que los costos de energía del alumbrado público se cobren por censo. ¿Sí? Esto quiere decir que un municipio, si tuviera 100 luminarias, generalmente la distribuidora eléctrica le va a cobrar 100 puntos nominales por la cantidad de potencia nominal por un promedio de 12 horas encendido durante todo el año. Cuando uno aplica ya equipos de telegestión en terreno, está optimizando los tiempos de encendido y de apagado. No es el caso de este equipo, lo que es la telegestión grupal, que no puede minimizar el nodo sí, y ahí se puede generar un ahorro energético todavía mayor, ¿sí? Con lo cual es muy importante también que los municipios, cuando incorporan equipos de telegestión, de telecontrol, así como pueden ayudarlos en mejorar la eficiencia, es también comprender el consumo energético que está teniendo el parque, ¿sí? Y por último, también este equipo tiene la posibilidad de proteger las luminarias en el sentido de estar preparado. Las luminarias en su gran general, sean de vapor, de sodio, de mercurio o de LED, generalmente operan entre los 90 y los 277 volts. Estos equipos que nosotros comercializamos tienen incorporada una protección, ¿sí? Que lo que hace es que cuando detecta que la tensión se eleva por encima de los 270 volts, abre los circuitos y protege las cargas que tiene aguas abajo. Es decir, va a proteger a las luminarias que están conectadas a estos circuitos de manera indefinida hasta que se restablezca la tensión de operación normal, ¿sí? Que muchas veces puede ser 110 o, como sucede aquí en Argentina, de 220 o como puede suceder allí en Colombia de 115, 110 y hay ciertos circuitos de 220. Para hacer un poco de síntesis, la idea de este equipo es que se coloque siempre en zonas como plazas, ¿sí? Donde tenemos luminarias ornamentales, donde no queremos que las luminarias no sean igual de bellas por tener un nodo, ¿sí? Por así decirlo, en autopistas o zonas de difícil acceso. Y al mismo tiempo tiene una característica particular este equipo para lo que es el sector de plazas, y que nos puede detectar si existieran riesgos de electrocución. ¿Esto por qué es? Porque nosotros, como medimos la corriente de las fases y también medimos la corriente de retorno por el neutro, podemos entender, y el equipo puede entender, si existiera algún posible riesgo de electrocución. Con lo cual, este dato lo va a reportar al sistema central, ¿sí? Y puede alertar de manera temprana. No es un disyuntor este equipo, recordemos, pero puede alertar de manera temprana si hubiera algún posible riesgo de electrocución. Habiendo comentado ya en profundidad lo que es la telegestión grupal, vamos a pasar a lo que es la telegestión individual. La telegestión individual lo que nos permite es todo lo que nos permitía el anterior equipo, pero ahora sí hacerlo luminaria por luminaria. Y además de ello, nos permite atenuar individualmente cada artefacto o colocarle un calendario personalizado a cada artefacto, grupo de artefactos o segmentos de luminarias, como decía el municipio. Esto nos va a permitir generar un ahorro energético aún mayor, ¿sí? Definiendo calendarios personalizados para todas las luminarias, donde nosotros, supónganse, queremos que las luminarias no se enciendan al 100% a las 7 de la tarde, sino que queremos que se enciendan gradualmente hasta llegar al pico de tránsito peatonal y vehicular, y después queremos mantener esa iluminación al 100% unas 3 o 4 horas, y después sí volver a atenuar esas luminarias, ya que toda la gente volvió a su casa o ya no están circulando tantos vehículos, con lo cual nos permite mejorar
lo que es el consumo y mejorar obviamente las cuestiones de ahorro energético, ¿sí? Recordemos que el nodo, al igual que como el controlador de tableros, posee una memoria no volátil, tiene un GPS y además tiene una fotocélula, con lo cual también le permite operar de manera autónoma en todo momento. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa la tecnología de comunicaciones que haya, como ya les había comentado previamente, no importa la tecnología de comunicaciones que haya optado el municipio por incorporar, puede ser tecnología LoRa, Narrowband, puede ser RF 802.15.4, entre otras, ¿sí? Lo que nos permite es que el nodo, uno le envía un set de parametrización al nodo y el nodo ya sabe cómo operar en todo momento, ¿sí? Después el nodo es el que se tiene que encargar obviamente de relevar todos los consumos y todas las alarmas generadas de estos equipos y transmitirlos hacia el sistema central, ¿sí? Vamos a, obviamente, al tener un GPS, vamos a tener individualizadas todas las fallas donde acontecen, ¿sí? Es decir, ya vamos a saber si se quemó una lámpara, dónde se quemó, vamos a saber cuál es el modelo de lámpara que se ha quemado, cuál es la temperatura de color, si el modelo de driver, toda esa información ya la vamos a tener desde el sistema central, con lo cual el nodo simplemente va a abrir una alarma y eso va a generar que el municipio sepa dónde tiene que despachar un equipo de trabajo para ir a operar el terreno, ¿sí? Así como el anterior equipo, el nodo de telegestión está certificado con un 99% de precisión en las mediciones de consumo, ¿sí? Y al igual que el anterior equipo, tiene la posibilidad de proteger las luminarias cuando la tensión se eleva por encima de los 270 volts, ¿sí? Es decir, si el nodo detectara que hay más de 270 volts que está llegando hacia la luminaria, lo que hace es abrir el circuito y con eso protege a la luminaria en sí mismo, ¿sí? Obviamente, este equipo está apto para mejorar, obviamente, sustancialmente la calidad del servicio de alumbrado, permite generar los ahorros de energía, optimiza el mantenimiento, mejora, obviamente, lo que es la gestión de los activos y puede protegerlos, como les comentaba previamente, con la protección de sobretensión. Yendo a la parte más jugosa, es, bueno, después de todos estos equipos de terreno que el municipio ha invertido, ha hecho un deploy, los incorporó en la ciudad, ¿cómo se ve reflejada esta información? ¿Sí? Para tal cosa hay un sistema central que básicamente la esencia del sistema central tiene que permitirnos el despacho inteligente de todas las cuadrillas que realizan mantenimiento en la intendencia, en el municipio, de una manera automatizada y entender obviamente que hay una cierta criticidad de alarmas y hay cierta prioridad de alarmas que las tiene que definir el municipio y con eso poder acompañar, ¿sí? Vamos a poder monitorear en todo momento la disponibilidad de la infraestructura. Esto es fundamental para cualquier director de alumbrado público, cualquier persona que tenga que tomar decisiones, ¿sí? Es decir, hoy en día tengo un pantallazo y tengo una foto y quiero saber cuántos dispositivos de la totalidad de mi parque de alumbrado están funcionando como corresponde, cuántos tienen una alarma y cuál es la severidad de esa alarma para yo también saber cómo priorizar y poder ir a acudir a los puntos donde tengo que intervenir para dar respuesta y para poder brindar correctamente el servicio de iluminación pública, ¿sí? Vamos a poder controlar los tiempos de reparación, cuánto tiempo tardan las cuadrillas, si las cuadrillas están siguiendo los lineamientos que ellos tienen que seguir para el tiempo de atención de alarmas. Vamos a poder gestionar de manera eficiente el inventario, vamos a poder programar las ejecuciones en garantía, en los stocks de repuestos. Vamos a empezar a contar con información que antes no teníamos digitalizada, por así decirlo, ¿sí? Y por último, obviamente, vamos a tener la medición de consumo del parque, de toda la infraestructura del alumbrado, con lo cual no es menor ese dato en el momento también que se tiene que disputar una tarifa eléctrica que la paga el contribuyente o que la paga el municipio hacia la distribuidora eléctrica, con lo cual hoy en día empezamos a contar con información certera, ¿sí? Nosotros decimos que nuestra solución es una solución Smart City Ready. Y esto viene en el concepto del siguiente concepto. Las ciudades inteligentes son inteligentes porque abarcan N cantidad de verticales, ¿sí? Nosotros como tal, como Smart Mission como tal, estamos abordando únicamente la vertical de telegestión del alumbrado público, pero no somos ajenos a que las intendencias y los municipios también tienen muy considerado que existen otras verticales como las de residuos, la de seguridad, parqueo, medidores inteligentes hogareños, sensores ambientales, etcétera. Con lo cual, como nosotros comprendemos esto y entendemos que Smart Mission tampoco da una solución transversal hacia todas las necesidades de verticales de ciudades inteligentes, lo que nosotros ofrecemos es que cuando un cliente incorpora nuestra solución de telegestión de alumbrado público, nosotros vamos a brindar siempre las APIs o los medios que tengamos disponibles para que
toda la información que se genera y se fagocita dentro de la solución de Smart Mission estén siempre disponibles para el municipio para que las pueda, para que las pueda utilizar con una plataforma superadora o una plataforma adyacente, ¿sí? Esto es, supónganse que quisieran cruzar los datos de la telegestión de alumbrado público con la cantidad de residuos o con seguridad y sensores de disparo, ¿sí? Como nosotros no abordamos esas otras dos verticales, lo que nosotros sí podemos aportarle al municipio es que garantizamos que nuestros datos son abiertos y que los van a poder integrar e interoperar con otras plataformas de terceros, ¿sí? Pero bueno, vayamos a la pregunta que es súper interesante para este webinar. O sea, ¿por qué la telegestión como primer paso hacia una ciudad inteligente? ¿Sí? Hoy en día tenemos que entender que la telegestión de alumbrado público ha disminuido mucho el costo, se ha vuelto un mercado muy competitivo, ¿sí? Y es un mercado que rápidamente ha demostrado generar eficiencia, ¿sí? En la solución o en las necesidades que está solucionando, ¿sí? Es decir, no es tan solo ahora el caso icónico de la ciudad de Buenos Aires o de Los Ángeles, sino que en Colombia hay ya 5 proyectos de telegestión que se han desarrollado con una cantidad importante de puntos. Lo mismo está sucediendo en Perú, lo mismo ha sucedido en Chile, con una vasta cantidad de puntos que se están telegestionando hoy en día. Con lo cual, de vuelta, nosotros entendemos que la telegestión del alumbrado público hoy en día para los municipios tiene que ser el primer paso hacia una ciudad inteligente. Además que estamos brindando y dejamos infraestructura para que se pueda seguir escalando sobre eso, ¿sí? Ahora, si tenemos que entender si es realmente necesario brindar una alta calidad de servicio para el alumbrado público, la respuesta a eso sí. Por lo menos aquí en datos estadísticos en Argentina, nosotros tenemos evaluado que cada luz apagada, sea de vapor de sodio, sea de LED, sea de mercurio, si está apagada de noche cuando tenía que estar encendida, esa luminaria predispone negativamente a 5 votantes. Ese dato no es menor, ¿sí? Porque ahí ya no interesa si hemos cambiado una luminaria de vapor de sodio por una luminaria LED, sino que lo que importa en este momento es el hecho de brindar el servicio de iluminación como corresponde, es garantizarlo, ¿sí? No menor, lo mencionaba un poco Gabriel al principio, ¿cómo afecta la seguridad? En estudios de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, está estudiado el hecho de que la tasa de criminalidad es 21% inferior en zonas que están correctamente iluminadas, es decir, zonas que iluminan cuando tienen que iluminar, ¿sí? De vuelta, más allá de que sea LED, mercurio o vapor de sodio. Con lo cual, de vuelta, no es menor lo que incide prestar una alta disponibilidad de servicio de iluminación, ¿sí? Para un municipio. En otros datos estadísticos que tenemos de uno de los proyectos más nuevos que tenemos aquí en Argentina, nos comentaba el director de alumbrado público de la ciudad de Avellaneda que ellos estudiaron también cuál es la tasa de artefactos en falla que tienen en las zonas telegestionadas versus en las zonas no telegestionadas. Y llegaron a un dato no menor, que en las zonas telegestionadas hay una falla por todo el parque de dispositivos que tienen telegestionados, y en la zona que no está telegestionada hay por lo menos 10 artefactos en falla en igual cantidad de luminarias. Con lo cual, de vuelta, no es tan solo el hecho de poder medir, sino que podemos medir y podemos mejorar cómo estamos reparando, obviamente, los artefactos de alumbrado público, ¿sí? Y en otros conceptos, de vuelta, se debe ahorrar en iluminación y hay que transitar, obviamente, el cambio de vapor de sodio, de mercurio halogenado a lo que es LED, ¿sí? En Argentina, por lo menos, el 40% de los gastos de electricidad de los municipios es del alumbrado público. Ahora, hacer esa transición de vapor de sodio a LED sin acompañarla de una alta disponibilidad de servicio de iluminación como tal, no tiene sentido hoy en día, ¿sí? Porque de vuelta, lo hemos podido demostrar, como les voy a mostrar en los siguientes slides, cómo se han generado beneficios, ¿sí? Y cómo se aprueba hoy en día los servicios de iluminación pública, por lo menos aquí en Argentina, ¿sí? Pero para hacer un breve recap, y ya cerrando un poco con la presentación, quiero transmitirles cuál es el mensaje de qué mejoramos con la telegestión, ¿sí? Es decir, pasamos de no saber o de gestionar sin información a empezar a gestionar con información cierta, es decir, con información certera y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, y hoy en día empezamos a gestionar con datos, ¿sí? Podemos empezar a realizar intervenciones proactivas en vez de reactivas, es decir, no tenemos que esperar a que nos llame el vecino enojado o que nos llame
de vuelta, una persona que ya hizo 3 veces el reclamo por una luminaria que está quemada. Hoy en día contamos con ese dato de antemano y le podemos dar una respuesta temprana al vecino. Si no tenemos el repuesto, le podemos decir tranquilamente, vamos a tardar 5 días en reparar esa luminaria. Y si lo tenemos ese repuesto, es simplemente una vez que sale la alarma, es al siguiente día cuando hay que hacer la orden de servicio, ya sabemos que hay que atenderla. Con lo cual, de vuelta, empezamos a ser proactivos. Tenemos certeza en todo momento del estado de la infraestructura. Ya sabemos si a las 3 de la tarde no tenemos tensión de la compañía que nos suministra energía, vamos a saber que esa noche muy probablemente algún barrio esté afectado y no vaya a tener el servicio de iluminación como corresponde. Podemos dar alertas tempranas y podemos, de vuelta, generar una conexión con el ciudadano, ¿sí? Y de vuelta, y entender de mejor manera cómo está el estado de nuestra infraestructura, ¿sí? Se pueden incentivar ciertamente a los que prestan los servicios de mantenimiento, sean propios o tercerizados del municipio, ¿sí? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para que ustedes sepan, este servicio está concesionado en 3 empresas privadas y después tenemos casos como el de la Ciudad de Buenos Aires que lo presta, el caso de Avellaneda que lo presta propiamente el municipio, el servicio de atención y gestión del alumbrado público. Pero cada uno, pese a que uno es tercerizado y el otro es dentro del municipio, también ellos pueden incentivar a las cuadrillas de mantenimiento, a los equipos de trabajo y pueden penalizar también a aquellos que no han realizado las labores como corresponde, ¿sí? Se puede actuar para minimizar los costos del alumbrado público, cuando uno atenúa, cuando uno optimiza el encendido y el apagado de un circuito con un GPS, se puede mejorar obviamente lo que es el consumo eléctrico de toda la infraestructura del alumbrado público. Y después, no menor, empezamos a tener información de, como les había comentado previamente, tenemos registros de inventarios, de recambios, de gestiones de garantía, de cantidad de veces que se asiste a un determinado punto, podemos saber cuántas veces volvió un artefacto con una falla, ya lo tenemos identificado con número de serie, ya sabemos cuántas veces volvió ese artefacto. Empezamos a contar de vuelta con información que antes no la teníamos. Y por último, como yo les había comentado con el equipo de control de tableros, en ciertas situaciones, obviamente como en el caso de las plazas, podemos prevenir riesgos, posibles riesgos de electrocución. Pero ahora sí, vamos a lo importante, o sea, vamos a los resultados obtenidos de haber implementado este tipo de soluciones. Estos KPI que están viendo aquí en este slide no son menores y, de vuelta, hemos seleccionado los KPI más representativos, la mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, de vuelta nos indican que realmente existen beneficios de incorporar este tipo de soluciones. Para que ustedes tengan noción, el 80% de las órdenes de trabajo, de las órdenes de servicio que se generan aquí en la Ciudad de Buenos Aires vienen directamente de un sistema de telegestión, ¿sí? Obviamente hay un 20% que no está cubriendo el sistema de telegestión, que puede ser una eventualidad como que alguien coloque un afiche en una columna, o que la pinte, o que vandalice una columna. Son elementos que obviamente nosotros, como sensorizamos la conexión de red eléctrica o estamos conectados directamente a la luminaria, no vamos a poder percibir con el sistema de telegestión. Pero lo importante de aquí es que el mayor caudal de órdenes de servicio vienen directamente automatizadas de un sistema de gestión, con lo cual no es menor. En las ciudades como Buenos Aires, Rosario, mismo se está poniendo en práctica allí en Colombia, se pueden generar ahorros de consumo energético, obviamente por los efectos de la atenuación o de dimerización. Esto es la incorporación de calendarios en los nodos de telegestión para que, de vuelta, las luminarias eficienticen, obviamente, lo que es la cantidad de luz que brindan y que generen ahorros de esta manera, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires se tiene estimado que que se ha ahorrado un 35% en costos de mantenimiento directos asociados a la infraestructura del alumbrado público. Y esto no es menor. ¿Cómo se gestionaba antes? Antes se tenía que enviar una cuadrilla a la noche, una cuadrilla de día, tenían que hacer relevamientos manuales, se tenía que gastar combustible, personal tenía que estar siempre dispuesto para hacer los rastrillajes, se tenía que parar en una luminaria, ir a la luminaria que reportó el vecino no habla en el mismo idioma que habla la dirección de alumbrado público, la dirección de alumbrado público generalmente habla en piquete, poste, altura, y el vecino generalmente dice una calle, carrera 13, al 110. Con lo cual, de vuelta, como no se habla el mismo idioma, no necesariamente se hace eficiente ese camino, ¿sí? Hoy en día el sistema de telegestión nos brinda la posición, nos georreferencia la posición exacta de donde está la falla, el desperfecto, y ya la grúa o el camión sabe dónde tiene que ir, ¿sí? Y no hay plan B, por así decirlo, ¿sí? Va directamente con el artefacto que tiene que ir a reemplazar, ¿sí?
El KPI que estamos viendo aquí en el medio, el 80% de mejora en los tiempos de servicio, fuera de servicio, que es la detección y la reparación del evento, ¿sí? Para que tengan noción, en la Ciudad de Buenos Aires, antes de implementar los sistemas de telegestión, se estaba tardando alrededor de 22 días y medio en lo que es la detección, ¿sí? Y reparación de una falla, ¿sí? Recuerden que la detección no necesariamente siempre viene vinculada a lo que es el rastrillaje de una cuadrilla, sino que puede ser que un vecino nunca la haya reportado hasta que la reportó, ya pasaron 5 días y la Ciudad de Buenos Aires después de esos 5 días tardaba 22 días y medio en ir y repararla, con lo cual es mucho tiempo lo que se tardaba en reparar, por ejemplo, una luminaria que estaba quemada. Hoy en día, y de vuelta, estas son métricas de la plataforma que tenemos nosotros, con la que está operando la Ciudad de Buenos Aires, están tardando alrededor de 5 días en promedio en lo que es la atención de la detección y la reparación de los eventos en terreno, con lo cual no es menor un 80% de mejora en ese aspecto. Y después, ya más relacionado a los beneficios sociales, o sea, ya es más tangible, ya estamos más cerca del vecino todavía, es cuánto cayeron los reclamos relacionados al alumbrado público en los clientes que, o mejor dicho, en los municipios que hoy en día tienen telegestión. En la Ciudad de Buenos Aires cayeron 40% los reclamos por alumbrado público en las zonas que están telegestionadas, ¿sí? Es decir, hay una merma muy importante en lo que es el reporte vecinal de luminarias o artefactos que no están funcionando como corresponden. Eso no es menor, eso se transmite fácilmente al vecino, ¿sí? Y después vinculado también asociado a los costos que se incurren necesariamente en las infraestructuras de alumbrado público, es la cantidad de veces que visitamos un punto de luz que está asociado a una reparación, ¿sí? Para que de vuelta, para que hagamos un ejercicio todos, es antes cuántas veces teníamos que ir a un punto de luz para encontrar la falla y repararla. Teníamos que hacer un rastrillaje nocturno, encontrar esa falla, bajar el artefacto, llevarlo al taller y volver por una tercera vez y montar el artefacto nuevo. Hoy en día esas 3 visitas se reemplazan en una sola. Es yo veo en mi plataforma que veo una luminaria que está quemada, yo ya sé cuál es la potencia, el tipo de lente que usa, el color de la temperatura de color, es simplemente la coloco en la grúa y ya el equipo sabe dónde tiene que ir o ya sabe qué driver llevar para reemplazar. Obviamente se vuelve mucho más sencillo el proceso. Y este último KPI, que ya lo había comentado un poco anteriormente, es las posibilidades o las probabilidades de tener equipos en fallas en zonas telegestionadas es 10 veces menor que en las zonas no telegestionadas, ¿sí? Estos son datos del municipio de Avellaneda, de vuelta no es menor obviamente la información que nos transmiten ellos. Ya para ir cerrando, este es el último slide que les muestro antes de agradecerles por el espacio y por la oportunidad y obviamente después si hay consultas, más que encantado de responder. Esta nota salió en el diario La Nación, que relata básicamente una encuesta de la Defensoría del Pueblo, que es un ente autárquico al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que releva la prestancia o evalúa, mejor dicho, las prestaciones de servicios públicos que tiene el gobierno, ¿sí? Donde ustedes van a ver rápidamente que el alumbrado público es el que mejor desempeño tiene, ¿sí? Con más de un 84% de valoración positiva, y está por encima de lo que es recolección de residuos, presencia policial, arbolado, entre otros servicios públicos, semaforización, ¿sí? Con lo cual, de vuelta, se demuestra que el caso de uso no es menor en lo que es incorporación de gestión del alumbrado público como una de las verticales fundamentales de una ciudad inteligente. Y creo que estoy cumplido de tiempo, así que yo no quiero molestarlos mucho más. Para nada, es una molestia. Ha sido realmente muy interesante tu exposición y nos has, sobre todo, aportado argumentos muy completos de por qué es realmente relevante para una ciudad implementar un sistema de telegestión en términos de reputación, de ahorro, de control y de gestión, como su nombre lo dice. Vamos a leer algunas preguntas. Álvaro González Romero nos dice qué diferencia hay con sistemas KNX por tamaño de la solución. Entonces, si yo no entiendo mal los sistemas KNX, entiendo que son sistemas tipo PLC, ¿sí? A ver, no hay un sistema que sea el correcto para un municipio ni para una intendencia, ¿sí? Cada municipio de vuelta sabe bien por qué escoge cada tipo de tecnología que escoge en el momento de desarrollar un proyecto de telegestión de alumbrado público.
Nos sucede en Uruguay, donde ellos quieren desarrollar redes LoRa para aprovechar la infraestructura para colocar otro tipo de dispositivos, otros sensores de Smart Cities, residuos, parking, etcétera. Y después sucede como en Avellaneda, donde ellos están muy enfocados en el alumbrado público únicamente, donde ellos han optado por redes tipo malla en 815.4 y optan por ese tipo de tecnología. Nosotros somos agnósticos a la tecnología de comunicación, ¿sí? De vuelta, entendemos que cada cliente va a tener su preferencia y la sabemos transitar de la mejor manera, con una solución acorde. Ok, muchas gracias, Kevin. No, Nos por favor. preguntan Armando Zapata Vanegas si el material ahí lo puedes compartir, si es posible que tengan acceso a él. Sí, por supuesto. Los datos de la empresa también nos están solicitando. Entonces, creo que si quieres lo compartes en el último newsletter que se envía, se les puede compartir esa información. Josiván Correcto. Ancibia pregunta en función a los KPI que mostraste en general, ¿cuánto es el ahorro final aproximado en el costo total para un municipio? Bien, esa pregunta siempre es difícil porque, de vuelta, hay que conocer cuáles son los gastos al corriente que tiene un municipio, ¿sí? A ver, hay que entender cuál es el parque de alumbrado que tiene actualmente, si la telegestión va a estar acompañando un recambio de iluminación a LED, ¿sí? O si únicamente se está incorporando telegestión como tal, cuáles son los calendarios que puede realizar o que puede ejecutar un municipio para los ahorros de consumo energético, y mismo hay que saber cuánto está gastando el municipio o la intendencia hoy en día en mantenimiento. Si el municipio está gastando únicamente una flota de un solo camión y 2 personas, el ROI de la telegestión es muy complicado en ese tipo de situaciones. Y lo mismo sucede en, en ciudades donde no se puede atenuar. Recuerden que atenuar una luminaria, si bien el concepto es verde, es ecológico, el hecho de uno dice, bueno, voy a atenuar una luminaria para tener un ahorro energético, es decir, voy a atenuar un 20% para obtener un 20% de ahorro energético. El consecuente o el costo de oportunidad de eso, y es algo que vivimos mucho en Latinoamérica, en Argentina particularmente lo vivimos mucho, son los conceptos de seguridad, ¿sí? Es decir, nosotros estamos generando un ahorro energético, estamos ahorrando un 15, un 20%, excelente, pero empieza a crecer el vandalismo, porque hay menos cantidad de iluminación en terreno, iluminación en calle, con lo cual de vuelta, hacer una traza, no hay una ecuación, me encantaría, me facilitaría mucho la vida para aventar, pero no hay una ecuación lineal para poder generar el ROI a la incorporación del sistema de telegestión. Sí, si querés, nos podés escribir a través de Andina Link o a nosotros mismos y podemos evaluar el proyecto porque de vuelta nosotros siempre hacemos ese ejercicio. Muchas gracias, Kevin. Dice Armando que se van a cambiar 40 lámparas a LED, que ya llevan 10.000. Ok, bueno, creo que por acá estamos con las preguntas. Algo que creo es importante que mencionemos, Kevin, es cómo se desarrolla la planificación de un proceso de estos para una ciudad. O sea, cuál es como el paso a paso para llegar a un proceso de incorporación de telegestión, qué elementos deben ser tenidos en cuenta y cómo un organismo público debe desarrollar la estrategia para la migración. Me encantaría también que hubiera una receta perfecta, pero de vuelta, somos en Latinoamérica, a ver, a veces pecamos mucho de la desorganización en el momento de incorporar tecnología y es un problema que nos pasa absolutamente a toda la ciudad de Latinoamérica. A ver, vos tenés casos como la ciudad de Buenos Aires, donde ha hecho una transición de un alumbrado público 100% LED telegestionado, ¿sí? Tenés casos que tenés municipios con menor presupuesto donde ellos primero quieren abordar lo que es la transición a LED y generar la eficiencia, pero lo que sí tiene que quedarle bien en claro al municipio, y es algo que ya lo saben del vapor de sodio, ya lo saben del mercurio, es que si uno no acompaña el envejecimiento del bien de capital que adquirió, ¿sí? Llámese luminaria LED, llámese la nueva tecnología que salga, ¿sí? Si uno no acompaña el envejecimiento de ese artefacto de alumbrado, va a ser lo mismo que no haberlo cambiado, o no haber generado eficiencia. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir 3 veces a repararlo, porque vas a tener que ir 4 veces por los reportes del vecino, y de vuelta, no está, la idea es que
o lo que trato de transmitirles acá es no es tan solo se trata del LED, sino que el LED es el primer paso, estamos de acuerdo. Eso es lo que genera una eficiencia inmediata. Pero después es acompañar el envejecimiento del alumbrado público, ¿sí? Y también poder medirlo, ¿sí? Porque lo que no podemos medir tampoco podemos saber cuánta eficiencia nos genera. Espero haberte podido responder la pregunta, Gabriel. Muchas gracias. Es que se pega un poco a veces acá la cámara para reaccionar cuando lo debe activar, por eso la demora. Kevin, creo que ha sido una exposición muy clara con elementos muy aterrizados, reales, concretos, de la importancia que tiene la telegestión al momento de incorporar un reemplazo en la infraestructura de luminarias en una ciudad o la posibilidad de incorporar la telegestión a una infraestructura ya existente. Es ahorro económico, es una respuesta inmediata ante las diferentes situaciones que pueden surgir en este negocio, como que se queman, que las vandalizan, que se dañan, etcétera. Eso sin lugar a dudas lo que refleja en últimas para los burgomaestres locales, para los ciudadanos, para las administraciones locales, provinciales, municipales, es un mejor servicio, una mejor percepción del servicio, una mayor reputación de las compañías que ofrecen este servicio. Y en últimas, todo esto se ve reflejado en seguridad, en calidad de vida para los ciudadanos. Entonces, creo yo que queda muy claro por qué es importante pensar en estas estrategias. A mí me parece, y ya es una mirada muy particular, que la telegestión de luminarias es una muy buena forma de iniciar un proceso de transformación digital en una ciudad. Muchas veces los alcaldes sienten que es complicadísimo, que el tema de gestión de residuos requiere todo un tema de conciencia ciudadana muy compleja, el tema de movilidad, unos cambios en las costumbres del uso del transporte público, la planificación de las rutas, en el reemplazo del parque automotor de la movilidad, los temas de seguridad, un despliegue gigantesco de cámaras y una serie de procesos institucionales para gestionar la seguridad muy compleja. Es decir, todos los elementos de las ciudades inteligentes, cada uno reviste un nivel de complejidad muy alto. Yo diría que con la experiencia que tienen las empresas prestadoras de servicios, de servicios públicos domiciliarios y muy particularmente de energía, es un paso muy fácil para desarrollar en las ciudades inteligentes, porque lo que hace es simplificar enormemente el trabajo que desarrollan las compañías de servicios públicos y de provisión de alumbrado público. Entonces, me parece que esta es una oportunidad muy interesante para que en los diferentes proyectos urbanos busquen un punto de inicio. Adicionalmente, si esto va incorporado al reemplazo de las lámparas tradicionales halógenas de mercurio, lo que vamos a tener es un ahorro grande en costos para la municipalidad, para la ciudad. Así que acá lo que hemos visto hoy es un punto de entrada, un punto de partida muy importante para empezar proyectos de ciudades inteligentes, que al mismo tiempo creo es una unidad de negocio muy interesante para proveedores de telecomunicaciones que pueden encontrar en esto aliados estratégicos con los que puedan desarrollar, sobre todo en pequeñas poblaciones apartadas, alejadas, un desarrollo integral en donde el operador de telecomunicaciones presta los sistemas de enlace, telecomunicaciones, mantenimiento, incluso gestión del sistema de telegestión, y el operador de servicios públicos, pues lo que sabe hacer, que es la provisión del servicio de alumbrado. Quedan ideas y quedan oportunidades importantes para desarrollar. No sé si tú quieras concluir con algo más, Kevin, Guido. Excelente, Gabriel. ¿No? Hiciste una síntesis perfecta de cómo se desarrolló la temática. Y de vuelta, considerar que de vuelta los puntos de conexión, los enlaces de conexión, como bien comentabas, son fundamentales para este tipo de tecnologías. ¿Sí? Ustedes recuerden que en cada equipito gris que yo les mostré en la presentación va embedido una SIM card. En cada nodo Narrow WAN IoT es una SIM card por luminaria. De vuelta, después hay que ver cuál es la solución que quiere realmente el municipio. Pero en términos de conectividad sí es un negocio que de vuelta no te diría incipiente porque ya sucedió, pero es un negocio muy interesante de desarrollar. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo, Guido, y sin lugar a dudas, este es el tipo de situaciones de oportunidad que deberían tomar los burgomaestres locales, porque si no lo hacen ellos, pero lo va a hacer el siguiente gobierno, y mientras más tiempo pase,
menos avances en la transformación digital del espacio urbano. Entonces creo que no deberían pensar mucho tanto los gerentes de empresas de servicios públicos como los alcaldes y intendentes locales, y bueno, que de la mano de los proveedores de servicios de telecomunicaciones es una extraordinaria oportunidad. Recuerden que todo esto queda disponible en la página de andinalinkSmartCities.com. Ahí está esta webinar y todas las webinars que hemos desarrollado hasta ahora como una fuente de consulta permanente. Además, en la sección de arriba de los artículos hacemos un análisis semanal sobre los diferentes temas de ciudades inteligentes, lo cual se convierte en una fuente de consulta disponible permanente para todos ustedes, totalmente gratuito, como son los productos de Andinalink para ustedes virtuales. De igual manera, recuerden que esta retransmisión estará disponible en nuestro portal interactivo de andinalinkSmartCities.com y en el canal de YouTube de Andinalink Virtual. Dice Luis Edilberto Dueñas Martínez, ya para terminar, que están en un proceso para establecer una propuesta y les gustaría tener una asesoría personalizada. Creo que por acá de pronto en el chat valdría la pena que compartas tu correo electrónico, Guido, para que te escriban todas estas personas que están interesadas en una asesoría personalizada y ya lograr pues, un acuerdo particular. Ahí está el correo, justo@smartnation.com. Nos dice Roberto Méndez que muchísimas gracias, que ha sido una excelente presentación, y también tienen la página de Smart Nation, que es la empresa con la que trabaja Guido, quien pues está dispuesto a solucionar todas las dudas que ustedes tengan respecto a estos asuntos. En Andinalink acercamos, somos unos facilitadores en estos procesos y al mismo tiempo propiciamos la reflexión, el análisis técnico, académico, especializado respecto de los desafíos que representa la transformación digital de las ciudades y los territorios a través de las estrategias de las Smart Cities o ciudades inteligentes. A las casi 58 personas que estuvieron todo el tiempo conectadas con nosotros, participando, muchísimas gracias por siempre acompañarnos en nuestras webinars. Dice Drago Ducci que la información fue muy clara y valiosa. Recuerden que queda disponible para consumir bajo demanda. Una feliz tarde para todos, a Lucía, a Mauri, a todo el equipo de Andinalink. Muchísimas gracias, como siempre, por permitir que desarrollemos estos espacios académicos y nos vemos en una próxima webinar para seguir hablando de temas relacionados con transformación digital en espacios urbanos y territorios. Una feliz tarde, gracias Guido, gracias a todo el equipo de Smart Nation, una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien, buenas tardes.